Buenas tardes. Y como el acto es un acto que tiene una intervención sustancial a cargo de nuestro conferenciante invitado y una presentación específica a cargo del doctor Eugenio Santos, me van a permitir decir unas breves palabras fundamentalmente de cortesía institucional. En primer lugar, para darle la bienvenida a este ciclo de conferencias. Esta es la tercera conferencia del ciclo que comenzamos a finales de septiembre y especialmente de agradecimiento al doctor Joan Massagué por su presencia. Como decía, en este ciclo la tercera conferencia es un tema científico, pero queremos subrayar que los temas científicos pertenecen igualmente, o los hechos científicos, a la cultura de nuestro tiempo. Y, por lo tanto, el hombre moderno tiene que tener una instalación y unas referencias que incluyan temas clásicamente literarios y temas humanísticos y temas científicos. Luego, al final, la distinción entre lo literario, lo humanístico y lo científico es más borrosa, hay más entrecruzamientos, y porque todo hace referencia a dar respuestas, a entender nuestro tiempo, a entender nuestra vida, nuestra sociedad y a predecir su evolución. Eso es el sentido, y a guiar nuestro comportamiento y a entender mejor nuestro tiempo y tomar mejor nuestras decisiones. Por lo tanto, esto que parece un especial énfasis en temas científicos, en el fondo es un especial énfasis en temas vitales, temas que condicionan nuestra vida, que condiciona nuestro tiempo. Nuestro tiempo es un tiempo científico. El siglo XIX, el siglo XX, si se puede definir, es el siglo de la ciencia, que sucesivamente ha recorrido distintas fases o con distintos temas científicos de preferencia o de prioridad en cada tiempo. Hoy leía en uno de los periódicos diarios una entrevista con Blas Cabrera, un magnífico investigador físico de reconocimiento internacional, y comentaba cómo su padre le recomendaba dedicarse a la biología, porque eso era el tema interesante. Bueno, nosotros hemos tenido físicos y hoy tenemos personas que se dedican a la biología. Quiero agradecer ya más especialmente al doctor Joan Massagué por el esfuerzo que ha hecho por venir aquí. Es un desplazamiento cuando llega a España, en el desplazamiento en el que siempre tiene una agenda apretadísima. Desplazarse aquí tiene la satisfacción de venir a Salamanca, y él me ha dicho que entre las distintas opciones o compromisos ha elegido Salamanca por el tirón, porque esto, me decía, era un espacio cultural especial, pero no obstante nosotros reconocemos su esfuerzo. La asistencia que hoy tenemos aquí en esta sala y en la sala, en el aula cultural, a los cuales también doy la bienvenida, yo creo que es la respuesta más satisfactoria que puede recibir por llegar aquí. Yo también, aparte de este desplazamiento, quisiera subrayar otra cuestión que me parece fundamental, y es nuestro agradecimiento por la esperanza que representa el doctor Massagué, por la esperanza que representan los investigadores del cáncer, esa gran espectro que siempre nos ha amedrantado del cáncer, se encuentra retirándose por el avance de la ciencia. Entonces, no solamente recibimos a una persona, a un gran maestro de la bioquímica o de la biología molecular, también recibimos a una gran esperanza
para la que nosotros queremos subrayarle, digamos, nuestro reconocimiento y al mismo tiempo también nuestra exigencia de avance con un gran aplauso de bienvenida. A continuación, el doctor Eugenio Santos, director del Instituto de Investigaciones del Cáncer, va a hacer la presentación específica del doctor Massagué. Eugenio, tienes la palabra. Bien, pues es para mí un placer y un honor el hacer la presentación del conferenciante de hoy en esta serie de 2008 de conferencias de la Fundación Caja Duero. El conferenciante hoy es el doctor Joan Massagué, que es una figura de relevancia mundial en la investigación del cáncer y como tal, como tiene esta relevancia mundial en este área de investigación, la verdad es que no necesita de presentación para aquellas personas que hayan tenido un mínimo de exposición a cualquier área de investigación biomédica en los últimos años. En ese sentido, yo creo que esta introducción la debo dirigir más específicamente, pues quizá a aquellas personas menos familiarizadas con la figura o la trayectoria del doctor Massagué, al público en general, sobre todo también a la gente joven, que hay mucha en esta audiencia que han venido hoy y están interesados en conocer el trabajo del doctor Massagué. Quizá para comenzar un poco hablando de la trayectoria del doctor Massagué, Lorenzo me pidió dar alguna nota personal, si la teníamos, recordando mis primeros recuerdos, creo, de Joan, pues son ya bastante lejanos, de hace bastantes años, y algunas de las caras que hay aquí también en las primeras filas corresponden a gente que le conoce también desde hace muchos años, como colega y como amigo. Como digo, uno de los primeros recuerdos creo que fue allá a principios de los años 80 en una cena en un restaurante en Nueva York, a que el doctor Severo Ochoa había invitado a los que él llamaba los East Coast Boys, que éramos pues un grupo de jóvenes investigadores entonces que estábamos distribuidos por distintos sitios de la costa este de Estados Unidos. Algunos de ellos pues estábamos en aquel momento implicados bastante en el boom del descubrimiento de los oncogenes y de aquel tipo de trabajo. Y allí creo que es donde primero conocí al doctor Joan Massagué. En aquel momento ya era profesor en la Universidad de Massachusetts, en Worcester. Empezó su carrera investigadora como postdoctoral en la Universidad de Brown. Después de 2 años allí, como digo, ya pasó a la Universidad de Massachusetts, donde trabajó bastantes años, del 82 al 89. En el año 1989 se movió de Massachusetts ya a Nueva York, al Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que es, como saben ustedes, uno de los primeros centros de investigación en aquel país, en este campo, ya como director del Departamento de Biología Celular y Genética. Allí ha continuado todo este tiempo. Desde 2003 es el director ya de todo el programa de Biología y Genética del Cáncer. Entonces, esto es un ejemplo de su liderazgo a nivel científico en aquel país. También ha ejercido su liderazgo en nuestro país y un ejemplo corto, pero muy importante de su liderazgo es que es también el director adjunto del Instituto de Investigación Biomédica en Barcelona, que es un nuevo centro de investigación que quiere precisamente, que ha empezado a hacer un trabajo de gran calidad en áreas de diversas investigaciones bajo su égida últimamente. Si esta es su trayectoria profesional respecto al trabajo científico desarrollado por el doctor Massagué, que decir que ha sido un trabajo de enorme relevancia, reconocido por toda la comunidad científica internacional, siempre centrado en aspectos muy significativos para la biología humana, para las enfermedades humanas. Sus primeros años en Massachusetts hizo trabajos clásicos ya sobre la caracterización del receptor de insulina, el aislamiento, la bioquímica, la estructura de este receptor. Relevancia muy importante, investigación básica en los estudios actuales sobre obesidad, sobre diabetes, por ejemplo. En años posteriores, el doctor Massagué centró su atención sobre todo en los estudios de control de proliferación celular, también con trabajos clásicos ya reconocidos por la comunidad científica. Digamos que todas las células, como los coches, pueden tener un buen sistema, un buen mecanismo de aceleración y un buen mecanismo de freno para controlar su avance.
Pues en el caso del doctor Massagué, simplificando, podríamos decir que ha centrado, es un especialista reconocido mundialmente sobre todo los mecanismos de los frenos que tienen las células para controlar la proliferación celular. Y son ya trabajos clásicos en la literatura científica, pues sus trabajos sobre el TGF-beta, el P27, inhibidores de CDK, moléculas de este tipo. Como digo, es un trabajo ya clásico en el ambiente científico. Más recientemente, con el advenimiento de las técnicas que permiten análisis masivos de genes y proteínas, la genómica y la proteómica, el doctor Massagué ha centrado su trabajo en el análisis de las metástasis, también otro problema de mucha importancia o de relevancia en biología humana. Como saben, las metástasis son realmente las verdaderas causantes de las muertes producidas por esta enfermedad en la mayoría de los casos, y se ha centrado en analizar, en caracterizar las firmas moleculares, los marcadores que pueden permitir identificar estos procesos de metástasis, y en su caso lo ha hecho pues, precisamente en dos de los tipos tumorales más frecuentes en humanos, que es el caso de cáncer de mama y cáncer de pulmón. Entonces, todo este trabajo, que ya constituye un trabajo clásico de investigación reconocido por toda la comunidad científica, evidentemente ha implicado unos reconocimientos a todos los niveles. El primer reconocimiento y más objetivo se puede ver en las citaciones científicas. El doctor Massagué es uno de los 50 científicos más citados en la literatura científica mundial de cualquier área en el momento actual. Y esa es una medida muy objetiva. Aparte de eso, pues hay otros muchos reconocimientos y premios. Es profesor Howard Hughes, un selecto grupo de profesores en Estados Unidos. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, miembro de la European Molecular Biology Organization. Ha recibido una serie de premios, el premio Vilcek, el premio Pasano, más conocido aquí en España, además el premio Príncipe de Asturias, recientemente en 2006. En definitiva, una serie de premios y reconocimientos que son perfectamente adecuados a su labor científica. Y finalmente, aparte de esa gran categoría científica y aparte de ser un gran científico, también es un gran divulgador, que tiene una capacidad muy especial para transmitir y hacer llegar el alcance y la significación de las investigaciones básicas a las personas no especializadas. Y creo que esa es una de las facetas que hoy vamos a disfrutar más del doctor Massagué con esta presentación, un título general que se llama Avances contra el cáncer, en el que nos va a resumir toda la situación de los avances de investigación que ha llevado a lo largo de su carrera. Yo creo que no me extiendo más sobre esto y estamos encantados de tenerle hoy entre nosotros. Joan. Muchísimas gracias, en primer lugar, a la Fundación Caja Duero por la oportunidad de compartir esta velada con todos ustedes y poder ofrecer lo que creemos que el investigador tiene el deber de ofrecer, que es retornar a la sociedad que alimenta y apoya la labor de la investigación, retornar en forma concreta una descripción de el avance que se ha hecho con el apoyo. Por tanto, es muy importante que instituciones como Caja Duero reconozcan esta oportunidad, este deseo por parte de la sociedad y este deber por parte del investigador y nos proporcionen vehículos tan magníficos como el de esta noche para poderlo hacer. Agradecer también a Eugenio por sus generosas y exageradas palabras de bienvenida y sin más, ¿por qué no hablamos de cáncer? Cáncer es una palabra que tiene las connotaciones que todos conocemos, pero que realmente son connotaciones que pertenecen a otro siglo o siglos, que son los que han pasado. En el siglo XXI, estas connotaciones siniestras, oscurantistas, confundidas, confusas, ya no deben tener lugar, porque el cáncer es una enfermedad realmente como muchas otras enfermedades que se desarrollan a través del transcurso de los años en nuestro organismo como maquinaria biológica que acumula errores, que acumula desperfectos, que se manifiestan pues con enfermedad cardiovascular, con enfermedad metabólica, diabetes, enfermedad oncológica, cáncer. Siendo así, no tiene ninguna razón que nos relacionemos con el cáncer de una forma distinta de cómo nos relacionamos con las otras enfermedades. Lo que ha sucedido con el cáncer es que
hasta hace no muchos años, sabíamos muy poco sobre cómo y por qué se produce, se genera, cómo se desarrolla y de qué forma, naturalmente, de qué forma podemos intervenir médicamente, farmacéuticamente, para gestionarlo como otra enfermedad cualquiera. Hemos entrado ya, ahora, en este futuro del cual hablábamos y hablaban los periódicos en las últimas décadas del siglo pasado, aquel futuro en el cual íbamos a poder curar cánceres, íbamos a poder gestionar, cronificar cánceres. Ya estamos en él, ya hemos empezado. Queda mucho camino por hacer, naturalmente, pero ya estamos dentro de este camino y habiendo recorrido el número que quieran poner, el 10%, el 15%, el 20%, sabemos ya, podemos ya extrapolar lo que nos viene, y lo que nos viene es básicamente lo que permite hacer la afirmación que en la primera mitad del siglo XXI vamos a convertir el cáncer en una enfermedad gestionada como lo son, plenamente como lo son las otras. ¿Y esto por qué? Bueno, porque hemos empezado a entender que criaturas como estas están organizadas a base de órganos y tejidos y células que constituyen estos tejidos. Células que, como célula, como entidad celular, representan la esencia vital. Son entidades que tienen un contenido genético, el genoma. Dentro de toda y cada una de nuestras células tenemos el ADN con sus 20 o 30.000 genes. Genes y productos proteicos de estos genes y metabolitos concentrados y encerrados dentro de la célula que permiten a esa entidad llevar a cabo todas las funciones esenciales que definen la vida, es decir, crecer y dividirse y procrearse. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo haría esta célula si viviese como entidad unicelular independiente, como lo es pues la levadura de la cerveza o una ameba que anda flotando pues por las aguas del Tormes? Lo que pasa es que hace unos cuantos centenares de millones de años, algunas de estas células, y luego muchas, evolucionaron en la dirección de agruparse, de hacer sociedades más o menos difusas, más o menos sueltas, pero luego cada vez más organizadas porque evolutivamente extraían ventajas de esta convivencia. Más protección de los cambios, a veces brutales, de su entorno físico-químico, depredadores, de conseguir concentrar y gestionar mejor fuentes energéticas. Pero al hacerlo, estas células, miembros ahora de una sociedad cada vez más compleja, con más ventajas, iban adquiriendo necesidades y entraba una burocracia legislativa que empezaba a implementar normativas sobre cómo y cuándo y dónde estas células podían y debían hacer las funciones estas básicas de la célula, de dividirse, de moverse, de estarse quieta, de especializarse. Esta normativa se lleva a cabo, se implementa a través de comunicación entre células, como la normativa de nuestra sociedad entre individuos se lleva a cabo a través de comunicación entre todos nosotros. El lenguaje que utilizan estas células es un lenguaje en gran parte vehiculizado por productos de secreción, como los que se muestran en esta figura. Una célula codificado en muchos de sus genes, está produciendo factores proteicos, pequeñas proteínas en muchos casos, aunque no en todos los casos, que los suelta al medio para informar a las vecinas de que algo ha sucedido, que hay estrés, que hay alimento, que va a dividirse, que ha decidido cesar de dividirse o que pide permiso para hacerlo. Estas moléculas que se difunden y a las que llamamos con el nombre genérico de hormonas, factores de crecimiento, citoquinas, esto es vocabulario que los científicos nos hemos inventado, pero que define la misma clase de moléculas que viajan a distancia de la célula del páncreas a la del hígado, esa es la insulina que está controlando el metabolismo, de una célula colindante con las otras para influenciar, decirle a esa que, por ejemplo, deje de proliferar, que ya está notando que ese entorno está bien relleno. Estas moléculas son fundamentales para la organización del organismo y son también simplemente un puente entre
los determinantes que influyen sobre una célula, que determina que debe comunicar a las otras algo, y la capacidad de las otras de reaccionar mediante el contacto con estos factores a través de proteínas de la membrana celular, receptores, que luego desencadenan una serie de reacciones bioquímicas dentro de las mismas que llegan a influenciar aquel componente de la célula que debe ser influenciado. Puede ser la estructura del esqueleto de la célula, para que esta célula se adapte físicamente mejor a su entorno físico. O puede ser los genes y componentes bioquímicos que determinan que esta célula va a entrar en el proceso de replicar, de copiar todo su genoma rápidamente en el transcurso de unas pocas horas y luego dárselo a dos células hijas mediante el proceso del ciclo de división celular. O metabolizar más o menos, o despegarse de su sitio, flotar e ir a habitar otro sitio porque allí hace falta. Estos procesos, naturalmente, son muy robustos, pero también muy frágiles. Ya se ve que van a haber fallos aquí, ya se ve que van a haber errores, que van a haber alteraciones en forma de mutaciones o en forma de otros trastornos que pueden hacer que una célula adquiera de forma demasiado activa la señal de proliferar, de dividirse, o que pierda la señal de dejarse de dividir, o la señal de vigilar de que su integridad genómica esté correcta y si no lo está, o repararla o autoeliminarse. Estos fallos, esas alteraciones crean individuos asociales, individuos que dejan de responder al lenguaje y a la comunicación y que empiezan a evolucionar ahora como células, elementos, individuos unicelulares, evolucionando cada vez de forma más asocial, generando su propio organismo, por decirlo así, en el seno del organismo altamente evolucionado. Estoy describiendo la génesis de un tumor. Tumor que va a alcanzar su máxima expresión, como vamos a ilustrar en unos momentos, a través de no solamente crecer de forma autónoma, autista, si ustedes quieren, en relación a su entorno en el sitio de origen, sino que además va a dejar que sus componentes celulares se diseminen, infiltren órganos distantes y recreen la formación tumoral en estos órganos, que pueden ser órganos vitales, proceso al cual denominamos metástasis, y con esto estoy caracterizando ya, describiendo el proceso oncológico canceroso, tal como lo conocemos los pacientes, los médicos, los científicos y creo que todos. El cáncer es un problema porque es la principal, o una de las principales, la segunda, la primera, dependiendo, causa de mortalidad en nuestras sociedades occidentales. Calculo unos 5.500 muertos anuales en Castilla y León, unos 95.000 en España. Un elevado coste personal, emocional, físico naturalmente, social y económico. Al nivel económico con connotaciones no solamente negativas, también las hay positivas. Genera una economía de 6.000 millones de euros anuales en Europa solamente en medicamentos. Hay necesidad y oportunidad de desarrollo farmacéutico alrededor de esta enfermedad, enorme. Oportunidad para investigación y desarrollo, para inversión de las naciones, los estados, las comunidades regionales mundial, hasta la escala mundial, para abocar talentos humanos y recursos económicos en investigación tanto académica como industrial. Por tanto, actividad de gran interés social y económico, además de médico. Hay cifras y estadísticas interesantes. ¿Cuáles son los principales cánceres en cuanto a mortalidad? Pulmón es el primero en hombres, tanto en España como en Estados Unidos. También en mujeres en Estados Unidos. Sin embargo, no lo es en mujeres en España, de momento. Y vamos a ver por qué de momento.
Hay otros, próstata en varones, mama en mujer, tanto por incidencia como, en el caso de estas cifras, por incidencia de tumor como por incidencia de proporción de mortalidad. Colon es el tercero. Y hay muchos más. La evolución del cáncer vista a través del tiempo, la incidencia y, en este caso, cifras de mortalidad, de tasa de mortalidad, es también interesante. Vemos cómo en el transcurso del siglo XX ciertos cánceres, su incidencia y su tasa de mortalidad ha disminuido tremendamente. Cáncer de estómago ha disminuido tremendamente en Estados Unidos, también en España. Estas son cifras de España. ¿Debido a qué? ¿A una gran terapia que surgió en los años 20 o 30? No, a las neveras. La capacidad de conservar mejor los alimentos hizo que la dieta, la alimentación, dejase de estar contaminada con sales, con ahumados, con alimentos en estado que se ve epidemiológicamente, estado carcinogénico. Ahora lo vemos. Útero. También caída en este tipo de cáncer en mujeres debido al examen preventivo rutinario. Otros, sin embargo, han estado a nivel sostenido. Aquí, sin embargo, falta uno, el más gordo de todos, el de pulmón, que vemos que tiene una gran diferencia en cuanto a su tasa de mortalidad en España, de momento, entre las mujeres y los hombres. Los hombres es de largo pulmón el número 1 en cuanto a mortalidad. Ha ascendido en las últimas décadas, ya llevaba una extensión en la segunda mitad del siglo XX, alcanzó su cenit a finales en los años 80, 90 y está más o menos constante a partir de aquí. Ya saben ustedes a qué se debe esto, el consumo del tabaco. Bueno, pero las señoras también están fumando. Bien, esta curva es la de las españolas. ¿Qué sucede cuando miramos la curva en mujeres que empezaron a fumar masivamente, no en los años 70, 80, como en España, sino en los años 50, influencia de Hollywood, de Estados Unidos? Pues las mujeres en Estados Unidos, su curva es esta, idéntica a la de los hombres, tanto en España como en Estados Unidos. A los 25 años más o menos del consumo masivo de tabaco en una población se ve la emergencia masiva de cáncer de pulmón, con lo cual nuestros ministros y ministras de Sanidad ya saben qué va a pasar con la curva roja en España en las décadas que hemos entrado. Ahora, estas son cosas interesantes, sobre todo también dentro del contexto de hablar, bueno, cada día hay más cáncer o hay más muertes de cáncer. Bueno, si restásemos las evitables, cada día habría menos muertes de cáncer. También hay noticias en cuanto al avance en el tratamiento. Tratamientos cada día hacen falta muchísimos, pero cada día hay más y hoy en día, según los tipos de cáncer, estamos hablando de éxito en cuanto al tratamiento, curación o gestión, cronificación, que puede en algunos tipos de cáncer llegar al 95% de los casos. Caso del cáncer testicular, ese hombre de la bicicleta, Lance Armstrong, tiene cáncer testicular, tiene metástasis cerebral, se lo curan, gana 7 veces el Tour de France y ahora dice que quiere volverlo a probar. Claro, tenemos en el otro extremo del espectro tenemos verdaderos desastres, curaciones ínfimas, anecdóticas casi. Y estamos tratando naturalmente de ir cada vez acotando más estas situaciones. Hoy en día, en general, en nuestras sociedades, el 50% de los cánceres se gestionan con éxito o se curan o se manejan de forma que se vuelven irrelevantes en el sentido estadístico, en el sentido de que a la persona a que los padece se le gestiona correctamente, deja de ser un problema acuciante y esta persona, por su edad, puede fallecer debido a otra dolencia de las comunes. El índice de mortalidad, sin embargo, no ha disminuido en décadas.
comentario hecho ya en referencia al impacto creciente en nuestra sociedad del cáncer de pulmón ligado al consumo de 25 años antes del tabaco. Avanzando contra el cáncer a través, por tanto, de campañas de prevención, que incluyen campañas de información, campañas contra el consumo del tabaco, campañas de protección contra la radiación solar excesiva, especialmente en pieles sensibles. Detección precoz. Una de las mejores formas de tratar un cáncer con éxito es encontrarlo a tiempo. Mamografía, naturalmente, colonoscopia, que debería ser hecha por cada hombre y mujer de más de 50 años o más cada 5 años, para que aquel pólipo que puede convertirse en un tumor agresivo, letal, dentro de 15, 20 años, se retire cuando es todavía un simple pólipo en una colonoscopia que ni te enteras que te lo están sacando. Entender las bases biológicas y genéticas del cáncer para poder intervenir cuando el cáncer no es un pólipo, cuando no es un pequeño tumor mamario, sino cuando ya ha avanzado más allá de sus dominios y de sus territorios circundantes. Y para eso debemos tratar de desarrollar mejores tratamientos, no solamente medicamentos, la quimioterapia, más fármacos, tema sobre el cual hay gran énfasis en los medios de comunicación y en la mente de todos, sino que también, y no olvidemos, la gran contribución de la cirugía, la gran contribución de la radioterapia al manejo, a la curación de cánceres, de centenares de miles de casos de cáncer. Pero en el ámbito en el cual tenemos puestas más esperanzas, no solamente para curar más cánceres, sino para poder curar mejor los que ya curamos, poder tomar medicamentos sin que nos caiga el pelo o las uñas o se nos llague la boca y el estómago, tomar medicamentos normales contra el cáncer. Para esta gran aventura que ya ha comenzado, es para lo que estamos desarrollando con gran ímpetu conocimientos y aplicándolos ya farmacéuticamente y clínicamente. Tenemos los casos espectaculares de fármacos como los que se muestran aquí, Glivec y también, muy importante, Herceptina. El caso de Glivec ilustra de qué forma el conocimiento humano que el humano desarrolla sobre el proceso de la enfermedad lleva al éxito deseado. Glivec es un medicamento específico contra un tipo de leucemia que era letal hasta hace pocos años y que esencialmente de la noche a la mañana se convierte en leucemia curada o controlada de forma, pero que muy aceptable. ¿Cómo sucede esto? Bien, aquí vemos una muestra de sangre normal con su dotación normal de glóbulos rojos, glóbulos blancos. En la fase crónica, no aguda, crónica, de esta leucemia, vemos que hay un exceso de este tipo de glóbulos blancos, de células mieloides. Y esto se debe a que había una alteración cromosómica de los 23 pares de cromosomas que tiene todas y cada una de nuestras células, que empaquetan esos 30.000 genes de que hablamos del genoma humano, están empaquetados en 23 paquetitos, pares de paquetes, los cromosomas. En los años 60, cuando los oncólogos y los investigadores de entonces no tenían todavía las herramientas de la biología molecular, no tenían los medios que tenemos hoy, se entretenían, ponían su talento en observar bajo el microscopio qué podían ver a nivel de cromosomas. Y se dieron cuenta que en los enfermos y enfermas de leucemia mieloide crónica había siempre una aberración cromosomal. Un cromosoma que debía tener un aspecto como este, se encontraba su pareja truncado y con un añadido que provenía de otro cromosoma, que había intercambiado con el pedazo que le faltaba, una traslocación entre el cromosoma 9 y el 22. Cuando la biología molecular irrumpe unas décadas más tarde, por biología molecular nos referimos a la capacidad de secuenciar el ADN y ver
cómo son los genes normalmente, cuál es su secuencia y cómo se producen alteraciones que llevan a la activación de genes de cáncer, se ve que en el punto de fusión de estos dos cromosomas se han truncado naturalmente los genes que estaban en aquel punto, en aquel lugar, en aquel punto del cromosoma. Un gen, conocido como BCR, es el que se encuentra truncado en el cromosoma 22, mientras que en el pedazo que viene del cromosoma 9 se le pega truncado también un gen llamado ABL, formando un gen híbrido que codifica una proteína híbrida, una proteína que es una enzima, una proteína de una clase de enzimas llamado quinasas. Son enzimas que ponen fosfato en otras proteínas. Detalles. Pero que al químico y al bioquímico son detalles importantes porque les dan la información necesaria para desarrollar un fármaco, un compuesto químico que puede clavarse en el sitio activo de la enzima y bloquear su capacidad de catalizar, su capacidad de ser activo. Este fármaco se conoce como Gleevec. Es un fármaco específico, un compuesto químico específico que se pega a la proteína híbrida oncogénica que da lugar a la abundancia que en fase aguda se convierte en abundancia tremenda y letal de estos leucocitos, eliminándolos inmediatamente, puesto que estos leucocitos dependen para su vida errónea, dependen tremendamente, son totalmente dependientes para su supervivencia de este gen híbrido y de su producto, la proteína híbrida. Así tenemos un calendario lento al principio, muy lento, muy frustrante. Años 60, el cromosoma está roto y está pegado, y esto no puedes hacer mucho. Años 80 largos, bueno, ahora sabemos qué codifica este cromosoma, qué contiene. Al cabo de unos 5 o 6 años se encuentra ya las primeras versiones del Gleevec y al cabo de a finales de la década de los 90 se hacen las pruebas clínicas, son tan contundentes que tienen que abandonarlas rápidamente porque se dan cuenta que no hay derecho de privar a los enfermos de un medicamento que es tan efectivo. Hay también la pregunta, pero ¿no es cierto que las células cancerosas desarrollan resistencia a los medicamentos? ¿No sucedió esto con el Gleevec también? Sí, también sucedió. Pero sabíamos de forma tan exacta cómo actuaba tanto el oncogen como el medicamento que se pudo atajar rápidamente las formas resistentes del oncogen que iban surgiendo en pacientes que habían sido tratados durante 2 o 3 años con el medicamento. Con lo cual, al cabo de 3 o 4 años, surge el Super Gleevec, o el Gleevec alternativo, conocido como dasatinib, que se está ahora administrando a aquellos pacientes que han desarrollado resistencia al Gleevec. ¿Y cómo se administra el Gleevec? Es una pastilla, una píldora que te la tomas cada día, con unos efectos secundarios más que tolerables. Todos los medicamentos, la aspirina tiene efectos secundarios, si tomas demasiado, el estómago, ¿verdad? Efectos secundarios del Gleevec son perfectamente tolerables y representa el éxito más dorado de la nueva oncología. Ahora, ¿por qué no hay más Gleevecs? ¿Por qué no tenemos docenas, centenares de ejemplos como este para los centenares de modalidades de cáncer que existen? Bueno, porque el cáncer, en la mayoría de los casos, no es como esta leucemia, que depende de solamente un gen, un oncogen, sino que son procesos que, en parte por suerte, necesitan del acúmulo de múltiples mutaciones en una célula que, para su suerte, pero para nuestra mala suerte, las ha acumulado todas antes de convertirse en abiertamente delincuente. De forma que cuando adquiere esta capacidad, entonces atajarla ya es mucho más difícil que dirigir un solo medicamento contra un solo gen o producto de gen.
Además, el comportamiento de estas células se vuelve muy complicado, ya lo he mencionado antes. El tumor primario realmente no preocupa mucho porque es un inconveniente, pero pasas por el quirófano, te lo extirpan, la cirugía cada vez es más fina, menos invasiva, y si de esto dependiese, el cáncer no sería el problema que es hoy, ni mucho menos. No tendríamos centros de cáncer. Eugenio y yo y otros estaríamos trabajando en otros ámbitos de la medicina o en otros ámbitos, porque la oncología no sería una rama muy importante. Lo es porque el tumor primario es solamente el comienzo. El tumor primario suelta, conforme crece, conforme atrae vasos sanguíneos para alimentar su desarrollo, trae hacia sí las vías de salida para células cancerosas que naturalmente circulan por la sangre, por todo el organismo. La mayoría mueren, pero algunas de ellas consiguen efectuar este paso, salir de los capilares por los cuales circulan, atravesar la pared del capilar y pasar al tejido de los órganos con gran abundancia de capilares. Los huesos donde nuestra sangre, los pulmones donde nuestra sangre se está oxigenando, grandes redes de capilares, el cerebro, grandes redes de capilares, la médula ósea donde hay el intercambio de células sanguíneas. Allí estas células, al entrar en estos territorios, naturalmente van a encontrarse con un medio muy extraño. Una célula de próstata, cuando llega a la médula ósea, no pinta nada allí y va a ser eliminada. Y la gran mayoría de estas células van a ser eliminadas. Sin embargo, algunas, debido a su inestabilidad genómica, resulta que han acumulado los elementos necesarios para al menos resistir el embate de este medio extraño y hostil. Y estas van a sobrevivir como células sueltas o como micrometástasis, que en la mayoría de los casos, una vez más, no van a llegar a nada y no vamos a saber nunca que las tenemos. Seguramente en estos momentos todos tenemos un poco algo en algún sitio de micrometástasis. Va a ser eliminada, nunca vamos a saber, porque nunca van a convertirse en un tumor, o casi nunca. En algunos casos, alguna de estas células, además, ha adquirido de alguna forma las condiciones necesarias y suficientes para dominar este entorno. Y entonces tenemos la metástasis explosiva. Y esta es la causa del 90% de los fallecimientos por cáncer. Las leucemias son minoritarias dentro de lo que es la oncología. Los tumores que no forman metástasis son o bien benignos, y por eso los llamamos benignos, o bien son tumores cerebrales que son letales a nivel local porque se desarrollan en un órgano vital. Pero la mama, la próstata, un pedazo de colon no son órganos vitales. Por lo tanto, el tumor primario sería simplemente un inconveniente si no fuese metastático. De hecho, los hay, los llamamos tumores benignos. Entonces, metástasis es el caballo de batalla. Metástasis es lo que nos mantiene en vilo. Metástasis es para lo que tomamos quimioterapia y radioterapia, porque el tumor inicial, repito, es un inconveniente, pero no es normalmente ninguna amenaza letal. Más gráficamente, cómo los tejidos que albergan tumores permiten esta diseminación y esta infiltración de órganos distantes. Si nos fijamos en la estructura de un tejido epitelial, una mama, una próstata, un hígado, muchos tienen la misma estructura básica, tiene una estructura en la cual, como racimos, las células se organizan en pequeños conglomerados que están comunicados con conductos que segregan la leche o el líquido seminal o los productos de secreción del hígado o la función de este órgano, del órgano que sea. Dentro de estas estructuras vemos que ya en los racimos finales tenemos una sola capa, o a veces unas cuantas capas, de células individuales, y que si hacemos un corte, diseccionamos una de estas estructuras, vemos que la pared de estas
esta capa de células está rodeada por una pared que es muy importante para separar este epitelio del tejido conectivo que lo rodea y que lo mantiene, que le da soporte, que da forma al órgano y da forma al organismo. Es dentro de estas estructuras que el tipo principal de cáncer, el carcinoma, cáncer derivado de estas células epiteliales, se empieza a desarrollar. Se empieza a desarrollar generando acúmulos que el patólogo les llama una hiperplasia, que es la descripción de un acúmulo de células precancerosas. Un pólipo de colon sería una hiperplasia en las paredes epiteliales del intestino. Pero llega un momento en que estas células adoptan una morfología y un comportamiento cada vez más distintivo, cada vez más agresivo, aunque no son lo suficientemente agresivas como para perforar la barrera basal que las contiene, que las mantiene. A esto el patólogo ya le denomina cáncer. Estas células son indistinguibles, no se distinguen de las de un carcinoma abierto. Sin embargo, evidentemente todavía no tienen todo lo necesario para invadir su entorno local. Son cánceres microscópicos. En la nomenclatura del cáncer de mama se le denomina carcinoma ductal in situ. En la próstata, en el páncreas, etcétera, tienen otros nombres que los patólogos les han dado. Una vez más, la nomenclatura es igual. El concepto es que esto es muy común, no pasa nada. Esto es bastante común, no pasa nada, a no ser que pase esto. Y cuando pasa esto, cuando estas células además han obtenido, acumulado de alguna forma, la capacidad de empezar a invadir su entorno microscópico, no olvidemos que esto es todavía a escala microscópica, ahí ya tenemos lo que técnicamente podemos denominar un carcinoma. Este carcinoma puede desarrollarse, puede crecer, y a través de los vasos sanguíneos que atrae para su crecimiento, para alimentar de energía y de oxígeno su crecimiento, puede soltar, y también a través de los vasos linfáticos, puede soltar células que empiezan a acumularse primero en los nódulos linfáticos circundantes y luego pueden llegar a acumularse, como hemos descrito, en órganos más distantes, en órganos vitales. Ya nos damos cuenta que para llevar a cabo estos actos de delincuencia, estas células deben romper, atravesar muchísimas barreras. He ilustrado solamente la primera, la que las mantiene estrechamente controladas en su entorno. Pero luego ya las demás barreras del entorno local, a través del acúmulo de estas resistencias, estas capacidades. Las capacidades de proliferar ilimitadamente, formar aquella masa inicial, de evadir la muerte celular, ser genómicamente inestables, con lo cual pueden seguir acumulando alteraciones, muchas de las cuales inútiles, algunas letales para ellas mismas, se mueren, pero otras les confieren la siguiente ventaja que necesitan, pues para perforar su entorno, para infiltrarlo, para atraer vasos sanguíneos, etcétera, 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 hasta llegar a estos actos de expansión renovada a niveles distantes. Esto es mucho más complejo que una leucemia, que se puede atacar con Gleevec, y es la razón por la cual debemos trabajar mucho y de forma muy inteligente para encontrar los puntos, los talones de Aquiles de este proceso para poder intervenir. Este proceso ha sido evadido por muchos oncólogos durante muchas décadas por su complejidad. Los avances de las dos últimas décadas del siglo XX en biología molecular del cáncer se han centrado especialmente y solamente a este nivel, los oncogenes. Los genes supresores tumorales, estos son los que inician el tumor. La angiogénesis, esto es lo que permite a ese tumor incipiente empezar a crecer. Y sabemos los genes, los factores, incluso hemos desarrollado medicamentos contra ellos que están siendo aplicados en la clínica. Pero estamos operando todavía en conocimiento y en intervención clínica a este nivel.
no a este nivel, porque este nivel ha sido evadido, no nos queríamos meter en él. Hasta que con la erupción del genoma humano y las tecnologías que a finales del siglo XX y principios del XXI irrumpen en el campo, varios grupos, entre los cuales me incluyo, decidimos atacar de forma frontal, tomar el toro por los cuernos a nivel de metástasis. Entonces, para atacar este problema, ¿dónde estamos y cómo lo hacemos? Y esto va a ser el resto de mi relato. Primero, sabiendo muy poco, no tenemos más remedio que recurrir a la intuición lógica de cuáles pueden ser los determinantes de este proceso. Ya sabemos cuáles son los determinantes en su comienzo. Los oncogenes, los genes supresores, los genes de infiltración inicial del tejido circundante, que los podemos denominar genes iniciadores de la metástasis. Todos estos genes, naturalmente, van a seguir siendo importantes, esenciales para el tumor metastático. Pero ya entendemos a esas alturas de la noche que para la formación de este tumor van a hacer falta más facultades a través de que estas células hayan abusado de otros genes normales, por otra parte del genoma. Genes que usan y abusan para diseminarse, para infiltrarse, para atravesar la pared de capilares en el pulmón, en el cerebro, en el hueso. Y una vez han llegado allí, genes adicionales que deben recurrir para colonizar, para dominar este entorno de tejidos y de órganos muy distintos al de nacimiento. Por ejemplo, una metástasis a hueso es una metástasis que se denomina osteolítica en muchos casos, que rompe el hueso. El tumor no se come el hueso se lo come una célula que está involucrada en el proceso normal de recambio del hueso, se le llama el osteoclasto. El osteoclasto es junto con el osteoblasto, es la red de Penélope-Surrey en el hacer y deshacer del hueso. El hueso la materia ósea es muy viva y cada día va siendo recambiada. Cuando hay un desequilibrio, demasiado osteoclasto, tenemos la osteoporosis. Bien, el tumor que hace metástasis en el hueso y que está induciendo osteolisis masiva, de alguna forma se las ha tenido que apañar para, en aquel entorno, convencer a los osteoclastos normales de acelerar su actividad. Tener esta propiedad a nivel de tumor inicial no le daría ninguna ventaja a ese tumor. Sin embargo, aquellas células pocas, raras, que entren en la médula ósea y que se encuentren con la capacidad de convencer a los osteoclastos de la médula ósea de comerse más el hueso, va a ser una célula que puede crear una gran metástasis osteolítica. O sea, clases de determinantes, pero también el sitio en donde se produce la metástasis va a ser muy importante en este conjunto de determinantes. Ya he estado utilizando la diapositiva anterior para introducir este ejemplo. Penetrar y colonizar el hueso no es lo mismo que hacerlo en el pulmón o en el cerebro. De hecho, para penetrar e infiltrarse en el hueso es bastante fácil, porque los capilares de la médula ósea son porosos, tienen ventanas para que las células de la sangre entren y salgan millones cada día de forma normal, para regenerar las células de la sangre. Las células tumorales, por tanto, tienen una puerta bastante abierta para entrar en la médula ósea. Para entrar en el parénquima pulmonar ya lo tiene más difícil. Estos capilares no están haciendo ninguna función de dejar pasar muchas células. Con lo cual ya se ve que estas células, para poder penetrar, deben tener actividades, funciones, tienen que haber adquirido estas funciones antes de llegar para poder penetrar. Y en el cerebro es todavía más importante esta barrera. La barrera hematoencefálica impide no solamente a células, sino incluso a muchos metabolitos, medicamentos, penetrar en el cerebro. El cerebro está altamente protegido por su función vital. Por tanto, la célula metastática al cerebro debe haber acumulado funciones muy fuertes, muy potentes, de lo que llamamos extravasación, pasar de dentro del vaso sanguíneo
hacia el parénquima. Y luego en el parénquima, en el tejido, en la masa del tejido, ya vemos que el entorno es muy distinto. El ejemplo de los osteoclastos en el hueso, para comerse el hueso, para dar una metástasis osteolítica. Esta función no les serviría de nada a esas células cuando están en la mama o en el pulmón. Tampoco les servirían cuando están en el pulmón como metástasis o en el cerebro, pero aquí es fundamental para su desarrollo. Y lo mismo se puede decir de las funciones que permitan a estas células dominar al cerebro o al pulmón. La tercera categoría de conceptos es la relacionada con el tiempo, el curso de la metástasis. En el caso del cáncer de mama, tenemos una situación que se puede describir con este esquema. El tumor surge, el tumor avanza lo suficiente para diseminar sus células a los cuatro vientos. Estas células van a infiltrar, o no, la mayoría no, órganos distantes. Pero luego tenemos el caso clásico en cáncer de mama, que es a los años que surgen las metástasis, a veces al cabo de décadas en algunos subtipos de cáncer de mama. Durante estos años y décadas, esas células han estado latentes, durmientes o con una actividad muy débil, hasta que algo les permite acumular todas las condiciones necesarias para formar metástasis explosivas, bien en el hueso, bien en el pulmón, bien en el cerebro, bien en el hígado. Esto, naturalmente, es muy distinto de lo que sucede en otros casos de cáncer de pulmón. En el cáncer de pulmón, el curso clásico, normal de la mayoría de los casos, es un tumor que se diagnostica y que si va a formar metástasis, y no todos ellos la forman afortunadamente, pero si lo va a hacer bastante rápido. No va a ser cuestión de años a décadas, sino que va a ser cuestión de meses, algún año a lo sumo. Vemos, por tanto, que el proceso de adquisición de las condiciones, de los instrumentos necesarios y suficientes tiene unas pautas muy distintas. Y esto nos tiene que informar, debemos mantenerlo en mente cuando pretendemos identificar cuáles son los genes que estas células están usando y abusando para llevar a cabo la metástasis. Para centrarnos en el cáncer de mama, diremos pues que la capacidad de infiltrar, la competencia para infiltrar, esa llega pronto, o llega al menos en el momento en que estas células han sembrado antes de que el enfermo, la enferma, fuese diagnosticada con el tumor y pasase por el quirófano. Si este tumor ha sembrado y va a desarrollar metástasis, ha sembrado ya en aquel momento, porque el tumor primario va a desaparecer aquel día por la tarde. Pero va a durar todos estos años antes de adquirir esta capacidad de colonizar. Entonces esto es muy complicado y uno no sabe hacia dónde girarse y para empezar en algún punto, y ese es el comienzo de nuestro ataque al problema, nos decidimos por la hipótesis de que órganos distintos efectivamente deben estar seleccionando especies distintas de metástasis, por las razones que he presentado. Colonizar un hueso no es lo mismo que colonizar un pulmón o un cerebro. De la misma forma que distintas especies de pájaro evolucionan en distintas Islas Galápagos. Entonces, si esto es así, en un enfermo o enferma en este caso con enfermedad muy, muy avanzada, naturalmente, estas lesiones de metástasis en pulmón, en cerebro, en hueso, a su vez están esparciendo células. Estas células ahora, que pertenecían a distintas estirpes, distintas especies de metástasis, se están mezclando en los fluidos corporales, en la sangre, y en un fluido que se acumula y debe ser retirado clínicamente, es el fluido pleural de alrededor de los pulmones. Esta persona con enfermedad avanzada no puede respirar, debe ser extraído este acúmulo, está cargado de células malignas, normalmente se manda al autoclave, se elimina, pero los interesados lo reclamamos hacia el laboratorio para desarrollar líneas celulares, cultivándolas en el laboratorio, líneas que ahora nuestra hipótesis diría que van a contener una muestra, una sección representativa demográfica de
todos y cada una de estas especies de metástasis. Si esto es así, o fuese así, podríamos hacer un experimento que nos podría dar la clave para empezar a diseccionar la metástasis y a encontrar los genes responsables. Y este experimento consiste en poder ver si es cierto que esta mezcla de células malignas de un fluido pleural tiene elementos que van a dirigirse a estos distintos órganos en otro organismo, específicamente un ratón. Para poderlo ver hay que hacer estas células visualizables y para eso les ponemos el gen que codifica para el enzima que en la luciérnaga hace luz. Estas células se vuelven luminosas, se vuelven luminiscentes y se pueden seguir con cámaras de alta resolución cuando han sido introducidas, como digo, en el torrente circulatorio de un ratón. Y las vamos a introducir ahora en el torrente circulatorio de un ratón para pedirle al ratón que nos haga el favor de separar estas células según las habilidades de cada una de ellas. Ver si efectivamente esta mezcla de células contenía unas, pintadas aquí de azul, que son las que tienen preferencia porque vienen del cerebro para colonizar el cerebro, y otras al pulmón y otras al hueso. Y que habiéndolo hecho, habiendo obtenido metástasis en el ratón en estos diversos órganos, podemos comprobar que efectivamente las hemos separado, las hemos sorteado, al hacer el siguiente paso, que es extraer esta lesión y esta lesión y esta lesión, cultivarlas separadamente, inyectarlas separadamente en el siguiente conjunto de ratones y ver que las células que se han dirigido al cerebro debían venir del cerebro, porque en todos, o en la mayoría de los ratones a los cuales ahora se las inyecta, solamente obtienes metástasis cerebral. Y las de pulmón a pulmón y las de hueso a hueso. Y esto afortunadamente sucedió, y este es un experimento, son datos reales, con lo cual uno ya está en marcha. ¿Por qué? Porque ahora los podemos interrogar. Con instrumentos genómicos podemos interrogar a estas células y preguntarles, por ejemplo, ¿cuál es el nivel de actividad de cada uno de los 30.000 genes del genoma humano en las células cerebrales, de metástasis cerebral, o de hueso, o de pulmón? ¿Qué genes tienen activados las de cerebro que las de pulmón no tengan activados? ¿O las de hueso? ¿O qué genes tienen todas ellas activados que las más indolentes, las células malignas, pero más indolentes de esta mezcla, no tengan activados? Esto nos va a empezar a relacionar genes concretos de estas células, su utilización, con metástasis en general o metástasis a órganos específicos, al cerebro, al pulmón o al hueso. Esto se hace, esto salen listas de genes que nos empiezan a dar respuestas bastante interesantes y satisfactorias. Por ejemplo, los genes cuya expresión se halla exageradamente activada en las células que tienen esta alta capacidad de invadir el pulmón son distintos de aquellos que lo están en las de hueso. Especies distintas, para islas Galápagos distintas, conllevan activación de genes distintos. El segundo aspecto interesante es que estas células, estos genes, codifican, la mayoría de ellos, la producción de proteínas utilizadas en la relación entre la célula y su entorno. Proteínas de secreción, receptores para proteínas de secreción, proteínas y enzimas que permiten a las células invadir y penetrar. Exactamente el tipo de actividad que el biólogo imaginaba que estas células estaban utilizando para penetrar, para infiltrar y para colonizar. Pero ahora empezamos a poder saber exactamente cuáles son las utilizadas aquí, cuáles son las utilizadas allí. Bien, hasta el momento estos son experimentos hechos en el ratón, con células de pacientes muy reales, pero en el ratón. Esto es interesante, pero ¿es esto relevante? La relevancia es la relevancia clínica. Y para determinar si hay relevancia clínica, uno va y determina si no en un tumor, en las células de una paciente en el ratón, sino ahora en
centenares y centenares de tumores de pacientes reales, hay al menos algunos pacientes en el grupo, pacientes de cáncer de mama, cuyo tumor tiene ya activados al menos algunos de estos genes asociados con la metástasis, al pulmón en este caso. Y si hay tumores que efectivamente tienen estos genes activados, es cierto que esos tumores son los que tenían más propensidad de colonizar al pulmón, que a estas personas, a este grupo de personas cuyo tumor primario tenía los genes de metástasis a pulmón activados, este grupo es el que desarrolló más casos de metástasis de pulmón. Los datos que están en la diapositiva dan la respuesta afirmativa. Tumores primarios que tienen los genes activados, los genes de metástasis a pulmón, son aquellos que tienen más propensidad de formar metástasis años más tarde en el pulmón, con lo cual el experimento del ratón es relevante, no solamente un ejercicio académico. Esto también nos hace dar cuenta que, aunque lo que interrogamos fueron estas células, las capaces de formar esta metástasis, si es cierto que encontramos genes que ya están activados en los tumores, estos genes deben seguramente ser aquellos utilizados al principio del proceso, para la infiltración, para la diseminación. Mientras que los genes activados aquí, pero que no emergen en los tumores, deben ser los genes que estas células activan en el largo proceso de años y décadas hasta llegar a adquirir la capacidad de colonizar. Y esto, una vez más, los experimentos lo prueban y lo comprueban. Aquí tenemos un experimento básico: inyectar estas células en la mama del ratón, dejar que se forme un tumor de mama, extirparlo, como se hace en un paciente, y ver si, efectivamente, estas células, antes creciendo en el tumor, sembraron el pulmón, porque al cabo de unas semanas, la conferencia fue dada en catalán hace una semana, en Andorra, si estas células son capaces de formar metástasis en el pulmón. Así es, y entonces podemos determinar si a estas células que tienen este conjunto de 18 genes a los cuales atribuimos capacidad de metástasis pulmonar, si les sustraemos, si les apagamos genéticamente la actividad de uno o varios de estos genes, dejan efectivamente de formar metástasis en el pulmón. Una vez más, la respuesta es afirmativa. Cuando hacemos el experimento con las células agresivas, van al pulmón rápidamente, mientras que las células que contienen estos 3 o 4 genes silenciados de la lista de los 18 son 100 veces menos potentes en cuanto a penetrar en el pulmón. Además, análisis ya más detallado, más sofisticado, nos muestra que la capacidad de estas células de formar tumores está también en la mama, está también estimulada por la presencia de estos genes activados, con lo cual explica que estos genes ya confiriesen una ventaja y apareciesen activados a nivel del tumor primario, y luego, de pasada, les sirven a esa célula para penetrar en el pulmón. Y en el pulmón específicamente, no cuentan para la penetración en el hueso, y de eso podríamos hablar, pero sería un poco demasiado complicado. ¿De qué forma están ayudando estos genes a la formación del tumor inicial y a la infiltración en el pulmón? Pues análisis nos muestra que estos genes, a nivel del tumor primario, están ayudando a la formación de vasos sanguíneos, de capilares, a la angiogénesis, que además son capilares muy mal formados, que permiten el flujo no solamente de nutrientes, sino también de células para dentro y para fuera del tumor. Con lo cual, estas células tienen gran capacidad, a través de estos vasos que han inducido a través de los productos de estos genes, gran capacidad para diseminarse. Si una vez más les sustraemos estos 4 genes, estas células dejan de formar. Los tumores crecen más despacio porque no se pueden alimentar debido a la falta de una red robusta de capilares. A nivel del pulmón vemos que a las 48 horas de que las células
metastáticas hayan sido introducidas en el torrente circulatorio, estas células, aquí en verde, han emergido ya de la red capilar del pulmón. Han entrado en el espacio aquí oscuro que representa ya el tejido pulmonar específicamente. Han extravasado, se han escapado de dentro del capilar hacia el tejido. Y si le sustraemos los genes, en el caso de estas células con los 4 genes suprimidos en su actividad, a las 48 horas todavía están entretenidas, encalladas dentro de los capilares, donde se están muriendo más rápidamente, con lo cual estas células van a dar lugar con una velocidad, con una capacidad 100 veces superior a la de estas, a metástasis pulmonar. Podemos traducir experimentos sencillos en información de relevancia clínica con genes concretos y con información biológica sobre el proceso de la metástasis concreta. Además, para estos genes, sus productos, resulta que hay ya fármacos que se han desarrollado, uno contra la oncología, para aplicación oncológica, el otro para aplicación como antiinflamatorio. Uno de estos genes es uno de los factores de crecimiento para el cual hay un bloqueador de su interacción con el receptor de la membrana celular, es el anticuerpo cetuximab. Para el otro, COX-2, el enzima que produce las prostaglandinas de la inflamación, hay el celecoxib. Al igual que necesitamos suprimir genéticamente, no uno, sino varios genes para suprimir estos procesos, si aplicamos la combinación de fármacos, no los fármacos individualmente, podemos igualmente suprimir la actividad metastática de estas células, con lo cual proporcionamos ya al clínico ideas para que tome la decisión, y ahora es su decisión, no la nuestra, de entrar en pruebas clínicas de combinación de estos fármacos y otros fármacos de su familia en pacientes que tengan el riesgo de desarrollar metástasis al pulmón, específico, individualizadamente. Otras funciones, otros genes en la lista. Por ejemplo, cuando estas células han penetrado en el tejido pulmonar, es un entorno muy hostil, donde volver a empezar el desarrollo tumoral necesita un arranque fuerte. Resulta que 2 de los genes que hemos encontrado en esta lista están siendo utilizados por estas células especialmente para este menester. Son los genes que mantienen el estado de célula madre o de célula progenitora, estado que permite recomenzar el desarrollo del tumor. Si bloqueamos la acción de estos genes en estas células, las células todavía pueden penetrar perfectamente en el pulmón, pero ahí se quedan, no se desarrollan. Y así uno puede ir diseccionando sucesivamente todo el proceso. Nos encontramos con casos bastante interesantes. Por ejemplo, otro gen en la lista, este es un gen que es activo por el hecho de que es inducido por un factor, uno que hemos estudiado en mi laboratorio asiduamente, en el tumor primario, y cuando las células se escapan del tumor primario con este gen superactivado y llegan al pulmón y están produciendo el producto de este gen, el producto de este gen les ayuda todavía más a pasar del capilar hacia el tejido del pulmón, por el hecho de que el producto de este gen, al actuar sobre las células endoteliales de la pared del capilar, le revienta las uniones de célula a célula. Como vemos aquí, esta es una monocapa de células de vaso sanguíneo con fuerte adhesión célula a célula, formando un mosaico, la pared capilar. Cuando estas células son expuestas al producto de este gen, está siendo producido por las células tumorales, estas uniones de célula a célula, de adoquín a adoquín, se van por los aires, con lo cual la célula tumoral tiene el paso franco. Es decir, el proceso de metástasis empieza a dejar de ser un proceso oscuro, ininteligible, de no saber por dónde tomarlo, empieza a caer en
casos concretos, genes concretos, procesos biológicos concretos y en ánimos que nos da para expandir esta campaña, para pasar de metástasis de mama a pulmón y de mama a hueso a metástasis a otros sitios, el cerebro. Una de las peores, la más temida forma de metástasis. Bueno, para el cerebro acabamos de identificar metástasis, células de metástasis al cerebro que se comportan en el ratón con el mismo comportamiento que el clínico ve en enfermos que tienen metástasis cerebral. El mismo tipo de edema, el mismo tipo de hemorragia en el centro de la metástasis, el mismo tipo de invasión del parénquima cerebral, de atraer a las células del cerebro en violeta aquí hacia la metástasis en verde, de distribuirse por la columna vertebral. Si hay médicos oncólogos aquí, están viendo lo que ellos, lo que para ellos y para el enfermo son muy malas noticias. Esperamos pronto poder empezar a iluminar el por qué y el cómo estas células son capaces de penetrar en el cerebro y de desarrollar su actividad allí, a base de aplicar los mismos métodos que acabo de ilustrar para el proceso de invasión y desarrollo de tumor metastático en el pulmón. Así pues, de momento podemos empezar a poner etiquetas en este esquema que he presentado antes. Hemos encontrado genes que tienen una capacidad de controlar, en este caso negativamente, a través de productos llamados microRNAs, controlar la capacidad genérica de agresión de este tumor. Otros, los que he mencionado, encontrados en estas células ya terminales, pero que fueron, parece ser, los utilizados en el principio para penetrar en el pulmón. Otros para colonizar en el hueso, algunos ya para colonizar el pulmón. Y como digo, esperamos pronto poder dar más información sobre los demás. Empezamos a ver cómo es posible desarrollar al menos ideas y pautas de actuación para aplicar fármacos, en este caso, que ya existen, que no hay que inventarlos, para atajar este problema. Y vemos, sin embargo, que el campo está abierto enormemente, que la problemática es enorme, pero que se pueden hacer cosas como las que en estos momentos estamos involucrados, identificar más y mejor los genes de colonización pulmonar, los de metástasis cerebral a este nivel, así como al nivel de penetrar en el cerebro. Y luego cosas como, por ejemplo, la respuesta a la pregunta de cómo demonios sobreviven las células de cáncer de mama o de próstata durante años, décadas, sin dar ningún síntoma. Sobreviven gracias a que tienen alguna capacidad muy especial de supervivencia. Si somos capaces de identificar esta señal, esta capacidad, y atajarla con medicamentos, vamos a hacer desaparecer las metástasis, o las haríamos hacer desaparecer, antes de que incluso sepamos que las tenemos. Por tanto, esta pregunta nos interesa mucho. Y luego, en otros casos, las metástasis de ritmo mucho más rápido. Ahí la pregunta no es tanto cómo lo hacen para colonizar el hueso versus el pulmón versus el cerebro. Todos ellos más o menos ocurren al mismo tiempo. Aquí la pregunta debe dirigirse a cómo se produce la metástasis rápida en múltiples órganos a base de que estas células de cáncer de pulmón, en este ejemplo, desarrollen al mismo tiempo la capacidad de infiltrar y la capacidad de colonizar a múltiples órganos. Y aunque esto es una tarea difícil y requiere muchos recursos y muchos talentos, creo que son tareas atajables y tareas sobre las cuales espero poder, y mis colegas, presentar información en un futuro no demasiado distante. Por tanto, hacia una mejor gestión de la metástasis, del cáncer. Creo que les presento evidencia de que es posible diseccionar el proceso biológico de forma racional, de forma inteligible en sus elementos concretos, en pasos y elementos de progresión, de extravasación, de infiltración, de colonización. Es posible identificar genes de metástasis con relevancia clínica. Esto nos separa en el ratón, aunque utilizamos el ratón como voluntario al menos obligado, por designación,
para hacer estos procesos. He mostrado como los genes de metástasis a hueso, a pulmón, a cerebro, son genes que nos están diciendo que aquellos tumores humanos que los contienen activados son los que tienen el riesgo de desarrollar aquella forma de metástasis. Podemos con ello definir el riesgo de metástasis de cada tipo de tumor. Estamos yendo hacia ello, y con ello atacar farmacológicamente dianas específicas, no con medicamentos burdos, groseros, que afortunadamente los tenemos, pero desafortunadamente debemos mejorarlos, con medicamentos dirigidos a pasos y a elementos concretos que las células tumorales están utilizando, medicamentos normales. Esto conlleva una unión y una interacción cada vez más acusada, más imprescindible entre el laboratorio, el investigador del laboratorio y el investigador clínico, el científico clínico, el médico que nos informa sobre qué es relevante preguntar, cuál es la pregunta relevante hacer en un tipo determinado de cáncer. No es la misma en el cáncer de mama que en el de pulmón, puesto que el proceso metastático es muy distinto. No es la misma en el cáncer de próstata, cuya metástasis es casi universalmente al hueso y solamente al hueso, versus el de colon, que es hígado y pulmón, pero raramente hueso, etcétera, etcétera. Eso nos lo dice el clínico y el biólogo molecular y de laboratorio. El farmacólogo dan al clínico las herramientas necesarias para intervenir cada vez mejor, de forma que en otros 20 años podemos predecir que la oncología no va a tener tantas etiquetas, va a ser solamente una. Ya estamos yendo de forma muy dirigida a ello, con lo cual instituciones, ámbitos regionales en Salamanca, en Barcelona, en Madrid, en todo el mundo, deben buscar en su entorno estas capacidades de interacción, puesto que sin ellas yo no hubiese podido hablarles esta noche de ninguna de las cosas que he presentado, ni muchos otros colegas investigando aquí y en otras partes podrían hacerlo. Con estas áncoras locales de conocimiento y de fuerza, entonces sí es capaz un ámbito local, de interaccionar de forma robusta con la comunidad internacional de esfuerzos contra la enfermedad. Por tanto, quiero terminar con estas palabras, con mi agradecimiento de nuevo a la Fundación por su espléndida oportunidad y a todos ustedes por su paciencia e interés. Gracias.